La semana pasada concluimos nuestra serie de estudios que buscaba exhortarnos, desafiarnos al compromiso. ¿Recuerda? Estuvimos durante algunas semanas hablando de esto, nuestro compromiso con la persona de Dios, con la palabra de Dios, con el pueblo de Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Hemos terminado esta serie y hoy vamos a retomar nuevamente nuestro estudio en la serie de epístolas pastorales, y particularmente en el capítulo 3. Hermano, déjeme decirle esto, simplemente. A mí me gusta predicar por series y por series de libros. Me es más cómodo, en un sentido, porque creo que es la palabra la que me va guiando para saber qué es lo que debo ir enseñando. Creo que es bueno hacerlo. Aparte, eso nos permite de alguna manera poder explicar de manera más detallada, más exegética, diría alguien, un texto, un pasaje. Entonces, por eso creo que es bueno hacerlo de esta manera. Yo entiendo que no todos se acostumbran a esta forma, ¿sí? Pero honestamente este es el estilo que tenemos como iglesia y así es como hemos pasado por el libro de Efesios, hemos podido estudiar parte del Evangelio de Lucas, hemos visto Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, vimos Colosenses, vimos Gálatas, Filemón, Santiago, ¿no es cierto? Mencioné Colosenses, creo que sí, no estoy seguro, sí. Bueno, ahora estamos en primera de Timoteo, ¿sí? Y esta es la forma que queremos seguir. Ahora, estamos en la sección de la carta, no sé si recuerda, en qué sección de la carta, como para hacer un pequeño resumen y para poder conectarnos, para poder engancharnos con el estudio después de casi 3 meses que no estudiamos esta carta. ¿Recuerda en qué sección de la carta estamos puntualmente? Sí, sí, es verdad. Los requisitos del obispo es parte de la sección. La sección es un poco más amplia. Recuerde que el capítulo 1, la sección del capítulo 1 es una serie de advertencias que el apóstol Pablo hace a su amado hijo en la fe, Timoteo. Le dice, ten cuidado de las falsas doctrinas, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de tu propia enseñanza y ten cuidado de tu propio testimonio. ¿Se acuerda? Luego, a partir del capítulo 2, el apóstol Pablo va a decir, bueno, ¿quiénes son los que componen la iglesia? Y va a comenzar diciendo, la iglesia está compuesta por hombres que oran, luego por mujeres piadosas, luego por pastores, ¿no es cierto?, u obispos capaces. Y hoy vamos a comenzar a ver una parte, la parte de la sección de quienes componen la iglesia que se llama diáconos aprobados. Para concluye ya a partir del verso 14 y hasta el verso 16, ¿no es cierto?, de creyentes maduros en su conjunto, indistintamente sea hombre, mujer, sea pastor, sea diácono, creyentes maduros. Hoy vamos a comenzar a considerar la sección de los diáconos. Y esta sección se titula Diáconos aprobados. Ahora, para que sea más fácil, Nicolás, Diáconos aprobados 1, introducción. Ya la próxima semana probablemente va a ser Diáconos aprobados 2. ¿Ya? Continuará. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Y lo más seguro es que la semana subsiguiente a ser Diáconos aprobados 3, final. Probablemente. Pues depende, uno nunca sabe, ¿no? Perdón, hace sed. Ya. Busque por favor entonces en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 13. 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 8 hasta el verso 13. Mire lo que dice el pasaje. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por poder retomar nuestro estudio
de esta hermosa carta que es la epístola del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe Timoteo. Gracias porque, como hemos dicho, esta carta establece principios de conducta, establece las normas de cómo es que nosotros debemos de comportarnos dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Señor amado, ayúdenos, enséñenos, lo suplicamos, lo pedimos, porque solo de usted viene nuestra sana y correcta enseñanza. Por Cristo Jesús oramos. Amén. No sé si usted recuerda, pero cuando terminamos de estudiar las cualidades, las calificaciones que debe de tener alguien que ejerce el obispado, el pastorado, alguien que es anciano dentro de la iglesia, yo le dije lo siguiente: probablemente no todos van a ser pastores dentro de una iglesia. De hecho, no todos son pastores dentro de una iglesia. Pero es necesario conocer las cualidades, las calificaciones. ¿Sabe para qué? Para evaluar si es que la persona que está al frente está desarrollando el ministerio pastoral como Dios quiere que se desarrolle el ministerio pastoral. Y también para saber si el día de mañana nosotros como iglesia necesitamos agregar, añadir a otra persona más al oficio pastoral o al equipo pastoral de esta iglesia, saber cuáles son las, por así decirlo, la lista de requisitos que debemos de pedir o que debemos esperar de esta persona. No se trata de que la persona sea simpática, no se trata de que la persona sea carismática, no se trata de que la persona sea popular. Se trata de que cumpla con los requisitos y los parámetros bíblicos, lo que Dios ha establecido en su palabra, Porque lamentablemente hoy por hoy muchos púlpitos se han vuelto el escenario de un circo, donde se para un payaso, perdón que lo exprese de esta manera, donde se para un payaso a entretener al auditorio. Pero ese auditorio sale de ese lugar, enfrenta una dificultad mínima y se desanima por completo en su fe, porque nunca echó raíces, porque nunca profundizó sus convicciones, porque no hubo nadie que le enseñara correctamente. Entonces, lógicamente, cuando nosotros estudiamos las cualidades, las condiciones, los requisitos, lo hicimos pensando en poder evaluar. Ustedes que me evalúen a mí. Yo soy el pastor de esta iglesia por ahora, circunstancialmente. Pero también que evalúen a quien podría eventualmente el día de mañana venir a reemplazarme o venir a acompañarme. Ese es el sentido. Hermano, quiero decirle, yo no soy un santo. No pretendo presentarme como un santo, porque no lo soy. Yo peco todos los días. Pero sí trato de confesar mis pecados cada día, de ser consciente de aquellos y orar como oraba el rey David, ¿no? Salmo 51, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tratar de entender aquellas cosas que a veces hago de manera inconsciente y que son un pecado, para que el Señor ponga esa convicción de pecado en mi vida para poder confesar eso. Yo no soy santo, insisto, pero sí creo y quiero llenar la cualidad principal de un pastor, de un obispo, que es ser irreprensible. Que nadie me pueda acusar de algo que se pueda agarrar de algo de mi vida para acusarme de ese algo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy día vamos a empezar a considerar a los diáconos. Y tiene como propósito hacer esto exactamente lo mismo, evaluar a nuestros diáconos. Así que los vamos a poner ahí, ¿no es cierto? Los vamos a empezar a evaluar a los 3 diáconos. Pablo en orden de antigüedad. Pablo, Abel y Leo. ¿Cumplen con las condiciones? ¿Cumplen con las calificaciones? Pero también pensar, porque creo sinceramente que como iglesia necesitamos más diáconos. Tanto más cuando el plazo de ministerio y ejercicio ministerial de hermano Pablo y hermano Abel están tremendamente pasados en el tiempo. Recuerde que nosotros por nuestros estatutos debiéramos tener diáconos que sirvan por 3 años, luego por 3 años más, luego descansar 1 año. Y después de ese año de descanso, si la iglesia considera volver a invitar a esa gente a que vuelva a ejercer como diáconos por 3 años primero, luego 3 años más. Pablo lleva creo que 12 años consecutivos.
Abel creo que lleva 11 años consecutivos. Y y Leo recién cumplió un año. Él está en nuevito, está fresquito, ¿no? Pero ¿cómo liberamos a Pablo? ¿Cómo liberamos a Abel? Si no hay alguien que venga a cumplir el oficio. Porque además recuerde, ¿no? Tanto el pastorado como el diaconado son oficios. Oficios no porque tengan autoridad, no porque tengan un rango superior a otros, sino simplemente porque tienen un grado de especialización en el servicio que otros hermanos quizás no tienen. Ahora, hoy día vamos a ver los requisitos, o vamos a comenzar a hablar de los diáconos. Comenzar a hablar de los diáconos. Y creo necesario, para poder hablar de los diáconos, antes de meternos a mirar en detalle los requisitos, poder entender claramente qué es un diácono. Bíblicamente, ¿qué es un diácono? Ahora, déjeme decirle esto, la transliteración, vale decir la traducción o el cambio de la palabra en el texto original griego a nuestro lenguaje español, no es muy distinto. En griego la palabra es diáconos, con K y S final, diáconos. Mientras que nuestra palabra es diácono. No es muy distinta, ¿no? Ahora, eso no significa mucho porque no explica nada. Lo dejé igual. No, es que la palabra en el texto original diácono significa diácono en español. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Amén? Sí. Ya, ¿qué es diácono? No tengo idea. Bueno, creo que es necesario explicar qué significa y cómo es que se usaba la palabra diácono en los textos originales. La palabra diácono significa o se traduce en otros pasajes de la Biblia como servidor. También se traduce como ministro, como siervo, como sirviente e interesantemente como diaconisa. ¿Sabe que no existe una palabra en el texto original en griego para diaconisa, mujer? Ahora, ¿eso significa que no existen las diaconisas entonces? ¿Porque no existe una palabra en el texto original? No necesariamente. Sino que simplemente la misma palabra que se utilizó para un hombre, se utilizó para una mujer. ¿Existen las diaconisas entonces? Tampoco estoy diciendo que eso sea así. Aunque en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 16, verso 1, encarga a la iglesia de Roma que cuide a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora, no me voy a meter ahí ahora, porque no quiero. No, todavía no. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero fíjese que interesantemente, déjeme mostrarle algunos usos de la palabra diácono en el Nuevo Testamento. Mire conmigo, por favor, en Juan capítulo 2, verso 9. Juan capítulo 2, verso 9. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, diga amén. Así yo lo entiendo, sé que lo tiene, entonces puedo ir avanzando rápido, ¿ya? Amén. Muy bien. Muy bien. Juan capítulo 2, verso 9. Mire lo que dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Reconoce la historia? ¿Cuál es la historia? La boda de Caná. ¿Qué es lo que hace Jesús con el agua cuando sacaba el vino? Lo convierte en vino. ¿Sí? Y déjeme decirle una cosa, lo convierte en vino. No lo convierte en jugo de uva, sin fermentar, sin graduación. No, lo convierte en vino. Y del mejor. Ahora, no nos metamos ahí, por ahora. Simplemente déjeme decirle esto. Fíjese qué interesante cómo se utiliza la palabra diácono. ¿Quiénes son los diáconos acá? En este texto. Mire el texto, en el texto está la respuesta. ¿Quiénes son? Los sirvientes. Y en la práctica, ¿quiénes eran los sirvientes? ¿Qué hacían los sirvientes? ¿Sí? ¿Servían? Sí. Yo pensé que me iban a decir otra cosa. En la práctica, apuntaba hacia esto mi pregunta. ¿Sabe lo que eran los sirvientes en esta boda o no? Los garzones. Eran los mozos. Eso eran. Porque el maestresala no sabe de dónde salió este vino tan espectacular que le están sirviendo.
aunque los sirvientes sí sabían. ¿Quién eran los sirvientes? Los garzones, los mozos, aquellos que estaban atendiendo a las mesas de los invitados. ¿Se da cuenta el uso? Diácono, garzón, mozo, sirviente. Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice el Señor Jesús. Se lo reitero, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, el servidor acá es diácono. ¿Y qué son los diáconos acá? Antes eran los mozos, los garzones, ¿se acuerdan? Acá, ¿quién es? El seguidor del Señor que le sirve. Un discípulo de él. Es un diácono. Romanos capítulo 15, verso 8. Romanos capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y la palabra siervo ahí, siervo de la circuncisión, es diácono. Ahora, interesantemente, ¿quién es el siervo de la circuncisión? Jesucristo. Jesucristo entonces viene a ser el diácono. Y si usted retrocede algunos capítulos hasta el capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Quién? La autoridad, el magistrado. Estamos hablando aquí de una autoridad política. No es una autoridad eclesiástica, aquí es una autoridad política. Porque es servidor de Dios, es diácono de Dios, para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor, y reitera el concepto, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire cómo hemos visto el uso de la palabra diácono en el Nuevo Testamento. Un garzón, un mozo en una boda, un seguidor de Cristo, ¿no es cierto? Cristo mismo, que es siervo de la circuncisión, no porque se haya sometido a la ley, sino porque por medio de ello, obedeciendo a la ley, cumpliendo la ley, viene a cumplir todo lo que Dios demanda, y eso lo valida como Salvador. ¿Se entiende? ¿Sí? Último texto para ver cómo se usa esta expresión, 2 Corintios capítulo 11, verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, déjeme decirle que estos ministros, estos diáconos, ¿sabe quiénes son? Demonios. ¿Cómo? Mire el texto. Miremos el contexto, 2 Corintios capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11, mirando un poquito el contexto. Verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás. Si sus ministros, sus siervos, sus diáconos, sus servidores se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que he estado tratando de mostrar en estos textos? Básicamente el uso de la palabra diácono, como siervo, como ministro. Hermano, déjeme decirle esto, cuando nosotros hablamos de ministro, cuando hablamos de ministerio, ¿qué es lo que estamos diciendo? Soy el encargado del ministerio de portería. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es el jefe de portería? No, que es un siervo que está al frente de un lugar de servicio, un ministerio de servicio, la portería. Eso es lo que estamos diciendo.
Cuando decimos que soy el encargado del ministerio de oración, ¿qué es el ministerio de oración? Un lugar de servicio, donde servimos por intermedio de la oración. Un ministerio es eso, un área de servicio. Un área de servicio. Y cuando decimos que alguien es un ministro, lo que estamos diciendo es que es un colaborador en esa área de servicio, es un siervo, un servidor en esa área de servicio. ¿Sabe por qué creo que es bueno explicar esto? Porque creo que lamentablemente la palabra diácono y el oficio del diácono con los años lamentablemente ha perdido su significación y ha perdido el sentido real que tiene. Muchos creen que los diáconos son autoridades dentro de la iglesia. Gente que Dios ha puesto en la iglesia para fiscalizar. ¿A quién? No, a los hermanos no. Déjeme decirle que generalmente en la iglesia donde los diáconos son fiscalizadores, no fiscalizan a los hermanos, fiscalizan al pastor. Pastor, ¿sabe que no nos gustó reunión de diáconos, no? No nos gustó la predicación este domingo. Creemos que no. Conozco un pastor al cual aprecio, amo muchísimo, que es cercano a nosotros como iglesia. Cercano a nosotros como iglesia. A quien en el último periodo en su iglesia lo llamaban todos los lunes para cuestionar sus mensajes, para cuestionar su ministerio, hasta que lo terminaron echando. Y fue interesante, muy interesante, porque este pastor consiguió la propiedad donde se construyó el templo y consiguió al equipo de constructores americanos. Usted sabe que hay un grupo de constructores americanos, CWE, consiguió al equipo de constructores americanos que vinieron y en un mes levantaron el templo. Y a los 2 meses de haberse inaugurado el templo, lo terminaban echando. Hoy, por la gracia de Dios, él no está en Chile, está sirviendo fuera de Chile, junto con su esposa, y sirviendo justamente en un ministerio que apoya a pastores, que cuida de pastores, a partir de su propia experiencia. ¿Sabe quién? ¿Me permiten usar un lenguaje bien chileno, una expresión bien chilena? ¿Sabe quién le hizo la cama? Los diáconos. Tristemente, los diáconos. Creo necesario, así que cuidado. Si me voy al tiro va a estar. Puede salir nomás. ¿Ah? No, es triste esa realidad. Ahora, si nosotros no entendemos bien cuál es el oficio del diácono, cuál es el sentido del diácono, cosas como esas pueden pasar. Recuerdo que cuando era niño, en la iglesia donde yo me congregaba, cada vez que había una celebración, cada vez que había una actividad, una comida, algo, lo que fuese, ¿no es cierto? Se preparaban mesas, se colocaban sillas, qué sé yo, y siempre había una mesa central. Todas las demás mesas giraban en torno a esa mesa central. ¿Y quién se sentaba en la mesa central? El pastor, la esposa, los diáconos, las esposas, los diáconos. ¿Y quiénes servían a las mesas? Las hermanas. ¿Y cuál era la primera mesa a la cual se le servía? A la mesa del pastor y de los diáconos. Y los diáconos y sus esposas esperaban, igual como está haciendo ahora Nicolás, se abanicaban nomás esperando. Prende el coso ese, no sé. Pues yo también tengo calor, para no abanicarme. Esperaban ellos, ¿no? Que les atendiesen. Ahora, de nuevo, creo que es necesario en este punto explicar correctamente qué es el oficio del diácono. Y también creo que es bueno contestar una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que necesitamos contestar? ¿A quién sirve un diácono? ¿A quién sirve un diácono? Ahora, para poder responder esa pregunta, creo necesario poder mirar juntos el texto que sirve como base escritural para la elección de diáconos.
Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. Yo lo voy a leer. Preste mucha atención porque después de él le voy a hacer algunas preguntas. Y me gustaría que me ayuden a responder las preguntas que voy a hacer. ¿Les parece? Pero preste atención. Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la congregación y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Déjeme hacer algunas preguntas, porque dijimos que este es el texto que se toma como base para establecer el inicio del oficio diaconal. ¿Sí? Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra diácono en este pasaje, en los 7 versículos? Ninguna, ¿no? Entonces podríamos tomarlo como base para decir, ¿de aquí surgen los diáconos? Bueno, yo creo que lo podemos tomar como base porque aquí se establece el principio del oficio diaconal. No aparece la palabra propiamente tal, pero sí podemos inferir el principio del oficio. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el contexto está en el verso 1. La iglesia está creciendo. ¿Sí? Ese es el contexto. La iglesia está creciendo. Déjeme ir al texto para que lo tengo en paralelo. Verso 1. Acá está. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Pero así como creció el número de los discípulos, también ¿qué es lo que creció? La murmuración. Entró el pecado. El pecado de la murmuración. ¿Qué es la murmuración, hermano? Ya, sí. Ahora, la murmuración es como pecado, es bien interesante. Porque la palabra sí tiene una descripción, creo que se le llama onomatopéyica. ¿Qué significa esto? Que representa gráficamente, la palabra representa lo que sucede en la práctica. Usted, cuando alguien murmura a otra persona, no lo dice a viva voz, no lo dice en público, no lo anda pregonando, no lo anda gritando. ¿Qué es lo que hace cuando murmura? Subiste. Te contaron. Tal hermano hizo tal cosa. Pecó de tal manera. La murmuración es eso, ¿no? El viernes me acompañó Marco a la iglesia de Cuatro Álamos, fuimos a la inauguración de los varones. Ya por tercer o cuarto año los hermanos me invitan para ir a esta reunión el primer culto. Y ellos van a estudiar este año un libro que se llama Pecados Respetables. Aquellos pecados que necesitamos confrontar. ¿Sí? No hay pecados que sean respetables, pero nosotros validamos algunos pecados por sobre otros, ¿no? Y miramos y le asignamos una significación, un valor extremo a algunos por sobre otros. Y yo ponía este ejemplo, ¿no? ¿Supiste? ¿Qué cosa? Del hermano que cayó en adulterio, fornicación, que embarazó a 3 mujeres, ¿supiste? Oh, qué terrible. Y nos asombramos de ese hermano, ¿verdad? Pero del chismoso que fue a contar, perdón que lo plantee así, ¿no?
del chismoso que fue a desparramar el pecado, no decimos nada. Porque además ese se justifica, ¿no? No, si no es murmuración, es para que ore. ¿Sí o no? Bueno, la murmuración tiene que ver con esto. Ahora, la murmuración no siempre tiene una base errada, porque probablemente se está comentando algo que es real. Pero se está comentando algo que es real con gente que no debe, a la cual no se le debe comentar, a la cual no se le debe decir. Hermano, cuidado con lo que decimos, porque a veces nosotros decimos cosas delante de un auditorio que no debemos decir y estamos dañando el corazón de personas. Podemos dañar el corazón de nuestros hijos. Podemos dañar el corazón de otro hermano y se termina yendo a la iglesia por lo que yo dije. Y después no espere que esa persona vuelva, o que vuelva con una buena actitud. Porque a lo mejor me escuchó a mí, a su mamá, a su papá, a su hermano, a un cercano, lo escuchó decir cosas que no tenía por qué escuchar. Eso se llama pecado, murmuración. En buen chileno, pelambre, cagüín. Dejémoslo ahí. Entonces acá hay un pecado, ¿no? La murmuración. ¿Y cuál es la murmuración? Verso 1. Hubo murmuración de los griegos. Hermano, por favor, quiero que se entienda. En la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, hay sectores. Hay judíos que son de origen griego, que se han convertido y son parte de la iglesia. Ya hay judíos que se convirtieron, que son judíos, ¿no es cierto? Y ese es el sector judío de la iglesia, y el sector griego de la iglesia son aquellos judíos de origen griego, que se criaron probablemente en colonias o localidades griegas, con influencia griega. Ahora, estos hermanos que son de origen griego, que son judíos, y que son parte de la iglesia, ¿no es cierto?, empiezan a hacer una queja, una crítica. ¿Cuál es la queja? Que sus viudas, ¿no es cierto?, están siendo desatendidas en la distribución diaria. Recuerde que en el primer siglo, aquellos hermanos que tenían recursos financieros, económicos, que tenían propiedades, venden sus propiedades y la traen a los pies de los discípulos, de los apóstoles particularmente, para que ellos tomen de este dinero y puedan distribuir ante la necesidad de la iglesia. ¿Ya? Ahora, en ese punto es que los griegos se empiezan a quejar y decir, ¿sabe qué? Sí, está todo bien, pues distribuyen, sí, reciben la ofrenda, la administran, pero nuestras viudas, respecto a las viudas judías, están siendo desatendidas. Y a lo mejor la queja es real, a lo mejor la queja tiene asidero, a lo mejor la queja tiene fundamento, pero la forma en que lo plantearon fue equivocada, porque fue a partir de una murmuración. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, consideremos la solución al problema, porque presentar problemas es fácil, dar soluciones es lo difícil. Veamos la solución al problema. Verso 2. Entonces los 12. ¿Cuáles 12? Los 12 apóstoles. Pero ¿cómo? Si Judas se mató. Sí, pero acuérdense que en el capítulo 1 buscan un reemplazante. Entonces, sigue, ahora vuelven a ser 12. Y estos 12 son los que están dirigiendo la iglesia en Jerusalén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, vale decir a toda la congregación, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Establecen una prioridad en su ministerio. ¿Cuál es la prioridad de estos 12? La enseñanza de la palabra de Dios, que se ratifica justamente un poco más adelante, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 establecen su prioridad. Esta es la función principal del liderazgo en esa iglesia. Y déjeme decirle, hermano, que es la función principal del pastor dentro de una iglesia. El pastor dentro de una iglesia, su principal prioridad, su principal objetivo es cuidar de la congregación por medio de la enseñanza bíblica. Y para que eso suceda, el pastor necesita tener tiempo para prepararse. Necesita pasar tiempo leyendo, necesita pasar tiempo orando, necesita pasar tiempo preparando su mensaje. En mi casa saben que cuando yo estoy encerrado en mi oficina, no deben ir a hablarme. Porque estoy pasando tiempo en eso. Y cuando me van a hablar, generalmente yo los despacho rapidito. ¿A qué van? ¿Vas a tomar 11? Tráiganme, por favor. Y yo sigo en lo mío. Como yo le he comentado otras veces a ustedes, ¿no? Yo cuando estudio con bulla.
pero tiene que ser una bulla a la cual yo no le responda. O sea, yo escucho música, pongo, no sé, la radio, la televisión, escucho estudio con ruido. Si yo estudio en silencio me desconcentro, pero si yo estudio con ruido, estoy súper aplicadito estudiando. Pero si ese ruido viene a hacerme preguntas, a la cual yo tengo que estar respondiendo, me desconcentra. Me desconcentra. La principal prioridad de los 12 acá fue el estudio de la palabra y la oración. Ellos establecen el principio de la prioridad en este punto. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos entonces? Convocan a la multitud de los discípulos. ¿Sí? Verso 2, convocaron a la multitud de los discípulos para comunicar, vamos a establecer nuestra prioridad. Nosotros no es justo que nos encarguemos de atender a las mesas. No es justo que atendamos las mesas y descuidemos la palabra, la enseñanza. Yo quiero agradecer, la semana pasada los hermanos vinieron a hacer limpieza general, aseo, ordenar, cambiar todo este lugar, ¿no? Recuerden que estábamos afuera. El día viernes ya en la madrugada, cuando nos estábamos yendo a la media vigilia, un par de hermanos, un diácono y su esposa, se acercaron a mi esposa y a mí y nos dijeron, no es necesario que vengan el sábado. Ocúpense de sus cosas. No vengan el sábado. Por eso, hermano, yo no vine el sábado. No es porque no quisiera, no es porque no fuese para mí. Yo trato de estar siempre en los aseos generales de la iglesia. Pero ese día me dijeron, no lo haga. Dedíquese a sus cosas. Yo agradezco porque miré el calendario de aseos y dentro del calendario de aseos como familia no estamos incluidos. Yo hablé con los hermanos colaboradores en la reunión de colaboradores y le hice notar un pequeño detalle de algo que entendía yo que era necesario considerar. Y le dije, si ustedes creen que yo debo seguir viniendo a hacer el aseo, vengo. Pero si atienden a o que le estoy planteando, probablemente me van a sacar. Me sacaron. Y se lo agradezco. Se lo agradezco. Los dos establecieron su prioridad. Su prioridad era la palabra y la oración. No es justo que nos dediquemos a eso por atender a las mesas. Sigamos. Pero no solo con eso, ellos establecen otro principio que veo acá, que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Comparten la carga con la multitud. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sabe qué principio veo acá? El principio del gobierno congregacional, pero con dirección. Busquen ustedes, iglesia, busquen. Los 12 en un sentido confían y dicen, mire, yo creo que usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. El mismo Espíritu Santo que yo tengo, que a mí me guía, que me ayuda, que me orienta a tomar decisiones, lo tiene usted. Usted también puede tomar decisiones guiadas, orientadas por el Espíritu Santo de Dios. Igual que nosotros. Solo les pedimos una cosa. Y aquí es donde está, hablo de gobierno congregacional dirigido. Solo pedimos esto. ¿Cuál es la dirección? Que los hombres que vayan a elegir, no los elijan porque son rubios, de ojos azules, bonitos, simpáticos, carismáticos. No. Elíjanlos porque tienen buen testimonio, son llenos del Espíritu Santo y son llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque a ellos se les va a encargar un trabajo delicado. ¿Y cuál es el trabajo delicado que se les va a encargar a ellos? Básicamente, administrar recursos financieros, custodiar dinero, custodiar plata. Y cualquier persona que no tiene buen testimonio, que no es lleno del Espíritu Santo y que no tiene sabiduría, podría hacer mal uso de estos recursos. Luego, bueno, ellos siguen, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración, en el misterio de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado? Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estos hombres. Y ahí vemos, ¿no? A los que eligieron, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sabe lo interesante de esto? Es que los 7 varones que fueron elegidos, si usted mira el nombre de estos 7 varones, todos los nombres son de origen griego. ¿De dónde venía la queja? Del sector griego de la iglesia, ¿no? Y la solución vino del sector griego de la iglesia. Cuando se eligieron personas que atendiesen a las mesas, que administrasen y atendiesen y cuidasen de las viudas
la solución vino, o los hombres vinieron, del sector justamente que estaba murmurando. Pero, lógicamente, todos estos hombres cumplían con los requisitos que, de alguna manera, los 12 habían puesto. Eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Tanto así que de Esteban se dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los eligen. Se los llevan a los 12. Los 12 los ven. Los 12 están de acuerdo, los aprueban. ¿Y cómo sabemos que los aprueban? Verso 5. Al final. Porque los 12 oran por ellos y les imponen las manos. Recuerde que la imposición de manos no es transmisión de poder. Hemos dicho esto, ¿no? No es que están orando y te estoy transmitiendo, te estoy compartiendo mi poder. No, no. La oración y la imposición de manos tiene que ver con el reconocimiento, con la identificación. Nos vamos a identificar con tu ministerio. En un sentido, nosotros vamos a seguir estudiando la palabra, vamos a seguir orando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando, pero cuando tú estés sirviendo, de alguna manera nosotros estamos identificados con tu servicio. Te estamos validando. Estamos diciendo, ok, lo estás haciendo. Es como si yo lo estuviese haciendo, aunque lo estás haciendo tú. Fíjese cuál es el resultado de esto. El resultado maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero ¿sabe qué nos hemos hecho hasta aquí? Contestar una pregunta que yo hice al principio, ¿no? Casi al principio. ¿A quién sirven los diáconos? Todavía no lo decimos, pues. ¿A la iglesia cree usted? ¿A Dios, dice usted? Según lo que hemos leído acá, efectivamente, todos nosotros servimos al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Pero según lo que hemos leído acá, la elección de estos 7 hombres, ¿a quién liberó para que pudiesen llevar adelante su ministerio principal? A los discípulos, a los 12 apóstoles. No liberó a la iglesia. El servicio de un diácono, hermano, y hermanos diáconos, quiero que entiendan esto bien ustedes, puntualmente. Ustedes, y perdón que lo plantee de esta manera, no quiero que lo tomen a mal. Cuando ustedes sirven en la iglesia, me están sirviendo a mí. Porque me están liberando a mí, para que yo pueda cumplir con mi labor como pastor. Que si yo tuviese que encargarme, ocuparme de aquellas cosas que ustedes hacen, no podría cumplir. Ahora, ¿quién es el beneficiado directo de ese servicio? La iglesia. Cuando ustedes sirven, me están sirviendo a mí. Pero el beneficiado directo es la iglesia. Es la iglesia. ¿Se imagina que yo tuviese que venir a pintar? Sería terrible, ¿no? Puros manchones de pintura en los muros, porque no sé pintar. Bueno, he aprendido un poco, ¿no? ¿Se imagina que yo tuviese que venir a jardinear? Bueno, jardineo un poco acá, pero no con el arte del hermano Osvaldo. Yo no hago tazas como las que hace él. ¿Se imagina que tuviese que venir a cortar el pasto? Que tuviese que venir a... Lo hago porque me gusta, me relaja. Me relaja hacerlo. Pero eso no es mi labor principal. Cuando los diáconos vienen y hacen esas cosas, me están sirviendo a mí, porque me están liberando a mí de ese tipo de obligaciones, para que yo me pueda dedicar efectivamente a lo que es mi prioridad. Pero ¿quién es el bendecido con eso? La iglesia. La iglesia. Hermanos, los diáconos sirven principalmente a los pastores, de esta iglesia y de otras. De esta iglesia y de otras. Para que el pastor se pueda dedicar a su ministerio principal, que es el estudio de la palabra, la oración y la enseñanza. ¿Eso significa, entre otras cosas, que el pastor no puede hacer nada más? No, sí podemos hacer otras cosas cuando tenemos el tiempo para hacerlas. No siempre tenemos el tiempo. No siempre, hermano. Por eso que es tan importante, tener a hombres fieles dentro de una congregación. Fieles en el servicio,
en los cuales y a los cuales podamos delegarles la labor del diaconado. Ahora, déjeme decir una cosa, el diácono no es el único servidor dentro de la iglesia. Por favor, no se aproveche. Porque Dios nos llama a todos a servir. Indistintamente tengamos el oficio o no tengamos el oficio. Mire, yo estoy seguro de una cosa. Si es que el día de mañana logramos tener otro diácono y Pablo sale del oficio por un año para descansar, yo estoy seguro de una cosa. Conociendo a Pablo y conociendo su corazón, él no va a dejar de servir. Y el día de aseo probablemente no será el primero en llegar, pero será el segundo o tercero. Va a seguir sirviendo, porque está en su naturaleza. Está en el don que Dios puso en su vida, en su corazón, el servicio. ¿Sí? Ahora, no es obligación única y exclusiva de los diáconos servir dentro de la iglesia. Es responsabilidad de todos nosotros, desde mí como pastor a todos. A la Martina, para ponerlo y expresarlo de esa forma. Somos todos responsables del servicio. Pero, de nuevo, por eso que es tan importante tener hombres hombres fieles en el servicio, a los cuales les podamos encomendar la tarea de ejercer el oficio diaconal. Por eso que es importante, porque déjeme decirle, el oficio diaconal va más allá de arreglar una puerta, va más allá de pintar un muro, va más allá de ir a buscar a un hermano para llevarlo y traerlo, va más allá de cortar el jardín, va mucho más allá. El oficio diaconal demanda de hombres, por ahora vamos a decir de hombres, quizá en unas reuniones más vamos a decir de hombres y mujeres, no sé, pero por ahora vamos a decir solo de hombres, a los cuales les podamos encargar el cuidado práctico de personas también. Mire, los diáconos de esta iglesia saben esto, que probablemente ellos saben cosas de gente que yo no sé, que gente a mí no se atreve a decirme. Hermano, seamos sinceros, a mí usted no me invita a todas sus cosas. Y yo tengo una norma, yo no voy donde no me invitan. Entonces probablemente usted a mí no me invita a todas sus cosas. Probablemente usted a mí no me cuenta todas sus penas, como tampoco necesariamente me cuenta todas sus alegrías. Ya está bien, poco. Pero de pronto si un diácono sabe que hay un hermano que tiene una pena, él sabe que necesita venir a hablar y contarme, tal hermano está pasando por esta y esta situación. Para yo, en la medida de lo posible, acercarme a esa persona, atender quizás esa pena. Por eso es que es importante la fidelidad de los diáconos. Vamos a ver un poco más adelante los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante. Déjeme decirle, yo agradezco profundamente por la vida de los hombres que sirven en esta iglesia en el oficio diaconal. A mí me liberan muchas veces. Cada vez que yo tengo que ir a otra iglesia invitado para predicar o cuando salgo de vacaciones, ¿de qué me aseguro? De que los diáconos estén presentes. Si los diáconos no están presentes, yo no acepto una invitación a otra iglesia. No lo acepto. Porque en un sentido yo delego en ellos la responsabilidad del cuidado de la iglesia. Por eso es que es importante que ellos sean hombres fieles. Fíjese que interesantemente el apóstol Pablo termina esta sección de los diáconos y dice lo siguiente en el verso 13 de 1 Timoteo capítulo 3. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo creo que eso es así. Vamos a orar, vamos a terminar. Vamos a orar, vamos a terminar y después de eso, por favor recuerde, nos quedamos unos minutos. Vamos a intentar que no sea más allá de 15 minutos. ¿Sí? Nos quedamos 15 minutitos para poder conversar. No se vaya. Gracias por esos comentarios tan estimulantes. ¿No es cierto? Vamos a orar y vamos a terminar.